sea en relaciones personales, en el trabajo o incluso en las interacciones más casuales del día a día. A veces nos encontramos con personas que parecen ir en contra de todos los principios de bondad, honestidad y respeto. La filosofía, especialmente el estoicismo, nos enseña a buscar la virtud y a identificar aquello que nos aleja del bien. Cuando tratamos con personas que traen más negatividad que cualquier otra cosa, es esencial saber reconocer ciertas señales, no solo para protegernos, sino también para entender cómo manejar estas situaciones de manera más sabia y equilibrada. Señal 1. Manipulación constante. Una de las primeras señales de que podrías estar lidiando con una persona malvada es la manipulación constante. Los manipuladores son maestros en distorsionar hechos, palabras y emociones para alcanzar sus propios objetivos. Pueden parecer simpáticos e incluso cariñosos, pero detrás de todo esto hay un intento de controlar la manera en la que piensas, sientes o actúas. La filosofía estoica habla mucho sobre el concepto de ataraxia, que es la tranquilidad del alma. Los estoicos creen que debemos mantener nuestra serenidad independientemente de las circunstancias externas. Pero ¿cómo lograrlo cuando estamos frente a alguien que, intencionalmente, quiere sacarnos de ese estado de paz? Según Séneca, el gran filósofo estoico, un hombre no es infeliz por las cosas que suceden, sino por las opiniones que tiene sobre ellas. Y el manipulador sabe muy bien cómo utilizar esto a su favor. Juega con tus creencias, valores e incluso con tus sentimientos más íntimos para hacer que te sientas culpable o en deuda por cumplir sus exigencias. Los manipuladores se aprovechan de tus vulnerabilidades, haciéndote dudar de ti mismo y de lo que es correcto. Te hacen creer que siempre les debes algo. Si sientes que alguien a tu alrededor siempre te está poniendo en una posición en la que te sientes obligado a estar de acuerdo, incluso cuando eso va en contra de tus propios principios, es una fuerte señal de que podrías estar frente a una persona malvada. Señal 2. Desprecio por los demás. Otra señal clara de una persona malvada es el desprecio que demuestra por los demás. Esto puede manifestarse de muchas formas: palabras despectivas, juicios constantes e incluso comportamientos humillantes. En el estoicismo, uno de los principios más importantes es el respeto por la humanidad compartida. Marco Aurelio, uno de los mayores representantes del estoicismo, decía que debemos ver a cada persona como parte de una gran comunidad de seres humanos, y que el respeto mutuo es la base de cualquier convivencia armoniosa. El desprecio va en contra de esta idea. Las personas malvadas tienden a tratar a los demás como si fueran inferiores, como si solo ellas tuvieran valor. Esto puede expresarse en actitudes como ignorar la opinión ajena, menospreciar los logros de los demás, o incluso regocijarse con el sufrimiento de quienes los rodean. Sienten placer al ver a otros fracasar y no tienen empatía cuando alguien atraviesa un momento difícil. En el estoicismo, la empatía es esencial porque reconocemos que todos están sujetos a las mismas vicisitudes de la vida. Si notas que alguien parece sentir placer en disminuir, humillar o herir a los demás y actúa como si eso fuera algo natural, es una señal clara de que estás tratando con alguien que no posee las cualidades de una persona virtuosa. Para un estoico, la virtud reside en ser una persona justa, comprensiva y caritativa, y quien no logra demostrar nada de esto, actúa en desacuerdo con los principios más básicos de la filosofía. Señal 3. Incapacidad de reconocer los propios errores. Una característica común en personas malvadas es la incapacidad de reconocer sus propios errores. Siempre están listas para culpar a otros y nunca asumen responsabilidad por sus propias acciones. La filosofía estoica nos recuerda que todos somos imperfectos y que la verdadera sabiduría comienza cuando somos capaces de mirar dentro de nosotros mismos y reconocer nuestras fallas. Epicteto, un famoso filósofo estoico, enseñaba que debemos examinar nuestra alma diariamente, como un médico que hace un chequeo a su paciente. Pero una persona malvada jamás hace esto. Para ella, admitir un error es señal de debilidad. Creen que necesitan mantener una imagen de infalibilidad, lo que las lleva a distorsionar los hechos, omitir información e incluso mentir descaradamente. No importa cuán evidente sea el error, esta persona siempre encontrará una manera de transferir la culpa a otra persona o a alguna circunstancia externa. Esa falta de autoconciencia no solo impide el crecimiento personal,
sino que también envenena las relaciones a su alrededor. Cuando una persona no es capaz de admitir sus propios errores, tampoco puede perdonar los errores de los demás, creando un ambiente de constante reproche y crítica. Este es un comportamiento que los estoicos consideran totalmente contrario a la virtud y a la sabiduría, pues la sabiduría es, en primer lugar, reconocer la propia ignorancia y trabajar para superarla. Señal 4. Falta de empatía. La empatía es lo que nos conecta como seres humanos. Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, de sentir sus dolores, compartir sus alegrías y entender sus motivaciones. Cuando alguien carece de este rasgo, frecuentemente actúa de forma que no toma en cuenta las necesidades, deseos o sentimientos ajenos. Y en el contexto de la filosofía estoica, esto se ve como una profunda falla de carácter. Los estoicos creían que, a pesar de nuestras diferencias, todos formamos parte de un mismo cosmos y que debemos tratarnos con respeto y humanidad. Marco Aurelio decía que, así como cada órgano de un cuerpo trabaja en armonía con los demás, las personas deben trabajar juntas, reconociendo la interdependencia que existe entre todos nosotros. La ausencia de empatía, por lo tanto, es como un miembro del cuerpo actuando de manera que perjudica al resto, sin darse cuenta de que se está autodestruyendo en el proceso. Las personas malvadas no pueden sentir empatía y muchas veces ni siquiera lo intentan. No les importa si sus acciones van a herir a alguien, siempre que logren lo que desean. Si te encuentras con alguien que parece nunca ponerse en el lugar del otro, que es incapaz de ofrecer apoyo emocional o mostrar compasión, esta es una señal clara de que estás lidiando con una persona que actúa en contra de los principios de bondad y rectitud. Esta falta de empatía también se manifiesta en comportamientos pequeños y cotidianos. Por ejemplo, interrumpir a otros constantemente sin importar lo que estén diciendo, ignorar pedidos de ayuda o incluso reírse de los fallos ajenos. En el estoicismo, todos estos comportamientos se ven como fruto de la ignorancia, pues quien no puede ver el valor del prójimo es incapaz de alcanzar la verdadera virtud y sabiduría. Señal 5. Ausencia de integridad. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Es mantener la palabra dada y actuar conforme a nuestros propios valores, sin importar las circunstancias. Una persona sin integridad no sigue estos principios. Miente, engaña y se compromete con comportamientos contradictorios siempre que le conviene. Para los estoicos, la integridad es lo que sostiene una vida virtuosa. Séneca decía que la virtud es la única riqueza que no se puede robar a un hombre, y que sin ella no hay verdadera felicidad. Una persona malvada, por otro lado, no ve la vida de esta manera. Para ella, la integridad no tiene valor. Manipula los hechos, cambia su postura según el ambiente y siempre está dispuesta a traicionar la confianza ajena. Esta falta de integridad se muestra en detalles como promesas incumplidas, falta de responsabilidad con plazos y acuerdos, y deslealtad con quienes confían en ella. Alguien que no tiene este sentido de moralidad es como un barco sin timón, a la deriva y causando daño a su paso. Los estoicos creían que la vida sin integridad es vacía y carente de significado, pues es solo a través de la coherencia con nuestros principios que alcanzamos la verdadera paz interior y respeto propio. Cuando alguien actúa constantemente sin integridad, puedes notarlo por el rastro de relaciones destruidas y la reputación manchada que esta persona deja a su paso. Es como si, para ella, el mundo fuera una gran obra de teatro, donde usa diferentes máscaras según la conveniencia, sin jamás comprometerse con una verdadera identidad moral. ¿Cómo enseñan los estoicos a tratar con personas malvadas? Los estoicos nos enseñan que, frente a personas malvadas, no debemos perder nuestra propia paz. El primer paso es reconocer las señales y luego proteger nuestro propio espacio mental y emocional. Marco Aurelio reflexionaba frecuentemente sobre cómo debemos aceptar que existen personas que actúan de manera vil, no porque deseen perjudicarnos específicamente, sino porque desconocen la virtud. Para él, la clave estaba en no dejar que las acciones de los demás perturbasen nuestra serenidad. Al tratar con personas así, los estoicos sugieren 3 estrategias. 1. Practicar la indiferencia estoica. Esto significa no dejarse afectar por las actitudes de personas malvadas.
Epicteto enseñaba que lo que nos afecta no es lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que sucede. Si alguien actúa con desdén, desprecio o malicia, depende de nosotros decidir si permitimos que esas acciones nos afecten o no. La indiferencia estoica no se trata de ignorar el problema, sino de elegir nuestras batallas y no reaccionar emocionalmente a provocaciones. 2. Mantener la distancia. Cuando identificamos estas señales en alguien cercano, puede ser útil mantener una distancia saludable. Esto no significa aislarse, sino establecer límites claros. Séneca decía que debemos escoger nuestras compañías con cuidado, pues somos moldeados por el ambiente que nos rodea. Las personas malvadas, por su naturaleza, tienen la capacidad de corroer la tranquilidad y envenenar el espíritu. Por lo tanto, siempre que sea posible, aléjate. 3. Responder con virtud. Para los estoicos, la mejor manera de enfrentar el mal es responder con virtud. Esto no significa aceptar abusos o ser pasivo. Por el contrario, significa mantener la calma y actuar con sabiduría, eligiendo nuestras palabras y acciones de manera que no traicionen nuestros propios principios. Marco Aurelio sugería que, al encontrarnos con el mal, debemos enseñar con el ejemplo, mostrando que la bondad y la justicia siempre superan la malicia. Cuando hablamos de reconocer las señales de que estamos tratando con una persona malvada, la verdadera lección que los estoicos nos dejan es cómo protegernos, sin desviarnos del camino de la virtud. No podemos cambiar el mundo a nuestro alrededor, y siempre encontraremos personas que parecen actuar en contra de todos los principios de bondad y moralidad, pero podemos elegir cómo vamos a reaccionar. Personas malvadas existirán, y sus acciones pueden afectarnos si lo permitimos. Sin embargo, con serenidad, límites claros y una respuesta basada en la virtud, podemos mantener nuestro equilibrio y bienestar intactos. El estoicismo nos recuerda que el verdadero poder reside en dominar nuestras propias reacciones, pues nadie puede quitarnos nuestra paz si no damos ese permiso. Y al final, ese es el signo más claro de sabiduría y fortaleza que podemos demostrar en cualquier situación.